Sean todos muy bienvenidos al canal Espiritismo para las Américas, siguiendo aquí nuestro estudio de nuestro hogar. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a más un estudio de nuestro hogar con Víctor, con David, con Noemí. Hola. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Bueno, sigamos aquí entonces ahora. Andrea Luis, bueno, sigue conversando con la señora Laura. Su hijo fue a pasear, fue a entretenerse un poco y hoy día tenemos un capítulo muy interesante que se llama la hora bonus o bonus hora, como se, Vamos, ahora. buenas bonus hora, como se conoce aquí. Dejo ver aquí. Es bien largo, pero creo que bien entretenido para hacer unas reflexiones sobre em, el trabajo. Y creo que es muy interesante porque habla también sobre el trabajo aquí en la tierra, no solo en el mundo espiritual. Sí, Perfecto. sí. Entonces vamos aquí, el bonus hora. Muy bien, ¿a qué le toca leer hoy día? No recuerdo Do- quién Creo leyó. que Creo que sí, leíste tú, David, o leí yo, debe ya no me ser acuerdo. por Noemí. Creo que Noemí, ¿te sientes bien para leer? Podemos ir coordinando ahí. No te Bueno, escuchamos, Noemí. estás sin micrófono. Tu micrófono. No, no se te escucha. ¿No? Bueno, ¿puede entonces ¿Quieren seguir, que Víctor? comience yo? Sí, sí, Víctor. Ok. A ver si Noemí puede conectar su micrófono mientras. Ok. Notando que la señora Laura se entristeciera súbitamente al recordar al marido, modifiqué el rumbo de la conversación interrogando: ¿qué me puede decir del bonus hora? ¿Se trata de algún metal amonedado? Mi interlocutora perdió el aspecto nostálgico al que se acogiera y replicó atentamente: no es propiamente una moneda, sino una ficha de servicio individual que funciona como valor adquisitivo. ¿Adquisitivo?, pregunté abruptamente. Déjeme explicar, respondió la bondadosa señora. En nuestro hogar, la producción de vestuario y alimentación elementales pertenece a todos en común. Hay servicios centrales de distribución en la gobernación y departamentos del mismo trabajo en los ministerios. El depósito de provisiones fundamental es propiedad colectiva. Ante mi gesto silencioso de asombro, acentuó: todos cooperan en el engrandecimiento del patrimonio común y viven de él, pero los que trabajan adquieren justos derechos. Cada habitante de nuestro hogar recibe provisiones de pan y ropa en lo que se refiere a lo estrictamente necesario, pero los que se esfuercen en la obtención de bonus hora consiguen ciertas prerrogativas en la comunidad social. El espíritu que todavía no trabaja podrá ser recogido aquí, pero los que cooperan pueden tener casa propia. El ocioso vestirá sin duda, pero el operario esforzado vestirá lo mejor que le parezca. ¿Comprendió? Los inactivos pueden permanecer en los campos de reposo o en los parques de tratamiento, favorecidos por la intercesión de amigos. Sin embargo, las almas laboriosas conquistan el bonus hora y pueden disfrutar de la compañía de hermanos queridos en los lugares consagrados al entretenimiento o al contacto de orientadores sabios en las diversas escuelas de los ministerios en general.
No se escucha, Roxana. Ahora me di cuenta yo hablando. Sí, Dije no te que, escuchabas. sí, yo creo que lo que es interesante aquí es que quien vive ahí recibe vestuario y recibe alimentación, pero no pueden tener casa, que se tienen que trabajar y para adquirir de alguna forma algunos tratamientos de favorecimiento, ¿no? Entonces habla, quien trabaja recibe estas buenas horas y puede disfrutar de la compañía de hermanos queridos en los lugares consagrados al entretenimiento. Lo que era Alicia, estaba justamente, pasó un amigo a buscarlo, que iban a un Que local, se iban a un concierto, se iba, ¿verdad? O a un algo así. concierto, exactamente. Y el contacto también de orientadores sabios. Entonces, el esfuerzo vale mucho la pena ahí. Entonces, cuando uno dice, ya hemos hablado sobre esta pregunta, las 6, 7, 8 del libro de los espíritus, el capítulo 3, la ley del trabajo, cuando preguntan, en los mundos más perfeccionados, ¿está el hombre sometido a la misma necesidad del trabajo? La naturaleza del trabajo es relativa a la naturaleza de las necesidades. Cuanto menos materiales son las necesidades, menos material es el trabajo. Sin embargo, no creas que por eso que el hombre permanece inactivo, inútil, pues la sociedad sería un suplicio en vez de ser un beneficio. Entonces creo que ahí se habla un poquito de que uno llega al mundo espiritual y sigue trabajando de la misma manera. Entonces, obviamente, en algún momento, los que trabajan más y de alguna forma Tienen mayores beneficios. tienen algunos beneficios que, imagínate, hablar con personas más sabias o espíritus más sabios, yo creo que eso es bastante interesante también. Y poderlo pasarlo bien, un poco como es un poco la tierra, o sea, el mundo, nosotros siempre imitamos el mundo espiritual, ¿no? Así que, Bien, continúo ahorita. sí. Precisamos conocer el precio de cada nota de mejoría y elevación. Cada uno de nosotros, los que trabajamos, debe dar como mínimo 8 horas de servicio útil en las 24 de que se compone el día. Los trabajos en su programación son numerosos y la gobernación permite 4 horas de esfuerzo extraordinario a los que desean colaborar en el trabajo común con buena voluntad. De este modo, hay mucha gente que consigue 72 bonus hora por semana, sin hablar de los servicios de mayor sacrificio, cuya remuneración es duplicada y a veces triplicada. Pero, ¿es ese el único título de remuneración?, pregunté. Sí, es el patrón de pago a todos los colaboradores de la colonia, no solo en la administración, sino también en la obediencia. A ver cómo se va. Interesante, sí, hay que obedecer, ¿no? Hay que aprender a obedecer, entonces, o sea, el mínimo a trabajar es 8 horas. Y estaba justamente pensando, bueno, ahora nosotros en el mundo se está cortando, en Europa por lo menos se está cortando ya un día a la semana, ya no se trabaja los 5 días o 6 días, se trabajan 4 días, obviamente también con la tecnología y todo lo demás, pero hay una parte, dice, no vale solo la parte de administración, sí, pero también la obediencia, eso vale de alguna forma bonus oro, ¿no? No sé si lo quieres leer, David, o no sé si la Noemí también está. ¿Noemí quiere intentarlo? ¿Noemí? No, no se escucha. Noemí, no se te escucha. No, el micrófono está apagado. Voy a leer Ya. y a la siguiente. Obediencia y resignación. La doctrina de Jesús enseña en todos sus conceptos la obediencia y la resignación, dos virtudes compañeras de la dulzura y muy activas, aunque los hombres las confunden equivocadamente con la negación del sentimiento y de la voluntad. La obediencia es el consentimiento de la razón. La resignación es el consentimiento del corazón.
Ambas son fuerzas activas porque cargan el fardo de las pruebas que la insensata rebeldía dejó caer. El cobarde no puede ser resignado, de la misma manera que el orgulloso y el egoísta no pueden ser obedientes. Jesús fue la encarnación de estas virtudes que la antigüedad materialista despreció. Es interesante el concepto que traen sobre la obediencia, ¿no? Sí, Porque uno tiene de alguna forma una idea un poco errónea de lo que es la obediencia. Entonces, cuando se dice es el consentimiento de la razón y la resignación al consentimiento del corazón. Entonces, un poco que uno, cuando uno debe de obedecer, que uno se niega a sí mismo, ¿no? Y niega su voluntad. Yo creo que es algo bien interesante, porque nos viene una cosa un poco negativa, ¿no? Tienes que obedecer y como si uno tiene que negarse para que eso ocurra, ¿no? Y también es cuando empezamos a estudiar los lindos casos de Chico Xavier, ándale, me recordé de esos casos. exactamente de la obediencia, ¿no? Que sea la mamá desencarnada de Chico Xavier, siempre hablando de la que tenía que obedecer y tenía que obedecer. Entonces, y el obedecer aquí dice que es un consentimiento a la razón, que sea uno tiene que entender por qué está obedeciendo, ¿no? Que sea entender por qué así lo necesita hacer. Y la resignación es el consentimiento del corazón. Entonces muchas veces uno no sabe por qué está consintiendo y de repente uno lo consiente porque el corazón de alguna forma te dice que tienes que hacerlo. Bueno, sigamos. ¿Continúo yo o continúas, David? No, continúa, Víctor, si Víctor. gustas. Sigo, Sí, Sí, como quieran. sí. puedes seguir, Víctor. Ah, Adelante. bien. Recordando las organizaciones terrestres, indagué con espanto. ¿Cómo conciliar semejante patrón con la naturaleza del servicio? El administrador ganará 8 bonus hora en la actividad normal del día y el operario de transporte recibirá la misma cosa. En pregunta, ¿recibirá la misma cosa? ¿No es el trabajo del primero más elevado que el del segundo? La señora sonrió ante la pregunta y explicó. Todo es relativo. Si en la orientación o en la subalternidad el trabajo es de sacrificio personal, la expresión remunerativa es justamente multiplicada. Pero examinando más detenidamente su pregunta, necesitamos antes que nada olvidar determinados prejuicios de la Tierra. La naturaleza del servicio es un problema de los más importantes. Aún así, en la propia esfera de la superficie terrestre es donde el asunto presenta una solución más difícil. La mayoría de los hombres encarnados está simplemente ensayando el espíritu de servicio y aprendiendo a trabajar en los diversos sectores de la vida humana. Por esto mismo es imprescindible fijar las remuneraciones terrestres con mayor atención. Toda ganancia externa en el mundo es un lucro transitorio. Vemos trabajadores obcecados por la cuestión de ganar, transmitiendo fortunas importantes a la inconsciencia y a la disipación. Otros amontonan expresivas cuentas bancarias que les sirven de martirio personal y de ruina a la familia. Por otro lado, es indispensable el considerar que el 70% de los administradores terrenos no pesan los deberes morales que les competen y que el mismo porcentaje puede adjudicarse a los que permanecen en la subordinación. Yo creo que aquí traen algunas cosas bien interesantes. Primero que él pregunta, bueno, la persona que está manejando el transporte o el administrador eh, el administrador no debería ganar más que el transporte, entonces dicen es relativo, entonces yo creo que un poco que como pasa también, por ejemplo, en algunos países, que la diferencia entre un sueldo de un operario y un sueldo de un gerente, la diferencia no es tan grande, no es tan brutal.
pero hay otros locales, sobre todo en Latinoamérica, que la diferencia entre un operario, un obrero con un administrador es con un gigante, ¿no? sí. Ejecutivo es una cosa asombrosa, espantosa, ¿no? O sea, igual, entonces, aquí un poco que dice que uno debería en la tierra tener más atención, que sea, porque eso es una ganancia, ¿no? Que es el lucro transitorio, ¿no? La ganancia. Y habla aquí también sobre la obsesión que uno tiene de ganar, ¿no? Que sea de amontonar y que eso de realmente el amontonar te trae un martirio personal muy grande y de ruina a la propia familia. Entonces, trajimos aquí la ley del trabajo que está en el capítulo 3 del libro de los espíritus. David, Sí. por favor. ¿Cuál es el límite del trabajo? El límite de las fuerzas. Por lo demás, Dios deja libre al hombre. ¿Qué pensar de aquellos que abusan de su autoridad para imponer a sus subordinados un exceso de trabajo? Es una de las peores acciones. El hombre que tiene el poder de dar órdenes es responsable del exceso de trabajo que impone a sus subordinados porque transgrede la ley de Dios. Eso yo creo que es bastante, ¿no? Que sea, siempre hubo exceso de trabajo, pero hay leyes que protegen al trabajador, pero las leyes están cada vez más blandas, ¿no? Una precarización de las leyes también, y ha habido mucho abuso, ¿no? Acoso, ¿no? Que sea muchos problemas con las relaciones del trabajo. Y se habla aquí entonces de la parte de la transgresión de la ley de Dios, ¿no? Que sea, que es una de las peores acciones, ¿no? Que sea abusar de alguna forma de este poder que tienes de la autoridad, ¿no? Sobre la parte a sus subordinados. Entonces creo que algo bien interesante, sobre todo cuando uno ve cuándo fue escrito también el libro de los espíritus, que ya viniera con esa visión, ¿no? Que sea en una época que los niños trabajaban, Sí, las y muchos mujeres trabajaban trabajaban muchísimas 14 horas. horas, 15 horas por día, que sea que viniera con Kardec ya con esta idea del exceso de trabajo. Creo que algo bien interesante para hablar, ¿no? Que sea ahora Y cuando uno habla de los países que ya de alguna forma, o la empresa que dice, bueno, en realidad no necesitamos trabajar 5 días a la semana, ya podemos 4. Algunos lugares tú puedes trabajar ya las 40 horas por semanales, hay algunos países ya 36, y así de alguna forma ya empiezan a bajar, ¿no? Esta parte del trabajo. Entonces, porque con las horas libres uno hace otras cosas y eso creo que es bien interesante, ¿no? La gente no se queda en el ocio, pero también van a buscar otras cosas. De repente, quién sabe, un momento de buscar un poco a Dios o buscar las cosas trascendentales. No sé, quería saber la opinión de ustedes. sí, un comentario. Bueno, regresándonos un poquito al tema del bonus hora, en cuanto a que se cubren las necesidades elementales, que en este caso son las de alimentación y vestido. Por lo que vi entonces, por lo que escuché, perdón. Entonces, eso en la Tierra todavía no llega a lograrse. Sería un gran logro que se pudiera proporcionar el alimento indispensable, necesario para subsistir de manera digna, y que pues no faltara tampoco el vestido adecuado, ¿cómo se llama? Como necesidad elemental, y que fuera cubierta de manera plena, y que solamente quedara, digamos, a cuenta de un esfuerzo personal adicional, que es poder adquirir
otros beneficios, ¿no? Como serían los del bonus hora aquí en la Tierra. No sé, creo que todavía sí estamos bastante lejos, pero lo que dices es verdad. Aquí en México actualmente se está llegando a la legislación a establecer la semana de 40 horas, ya no de 48, sino de 40 nada más. Creo que ya está eso aprobado y no sé en qué momento entrará en vigor. Sí, yo creo que eso llama bastante la atención, que sea cuando nosotros la Tierra vamos a imitar el mundo espiritual y que todos tengamos de alguna forma un lugar para vivir, aunque no sea una casa propia, que sea, porque aquí dice, ¿no? Que sea quien tiene casa, quien trabaja, ¿no? Que sea, trabaja, pero que la subsistencia que, bueno, y que va a los locales de donde puede alojar y todo lo demás. Entonces, Un pero techo tiene adecuado. el mínimo, ¿no? Un techo, ¿no? Que sea un techo adecuado. Entonces, yo creo que es bien interesante realmente y tener la posibilidad también de crecer de otra forma, ¿no? Que sea, no estamos hablando de algo, de un comunismo que era todo igual y ahí había los que no trabajaban y los que trabajaban y todos ganan igual, pero te da la posibilidad de que tengan lo mínimo para, para vivir bien, pero si quieres ascender tener contacto con espíritus más sabios, todo lo demás, tú tienes ahí, tienes que trabajar y por tu propio esfuerzo llegar, ¿no? Creo que es bien interesante. Sí. Eh, viven casi todos confesando ausencia de impulso vocacional, pero recibiendo el provecho común a los cargos que ocupan. Gobiernos y empresas pagan a médicos que se entregan a la explotación de otros intereses, así como a operarios que matan el tiempo. ¿Dónde está la naturaleza del servicio? Hay técnicos de la industria económica que nunca apreciaron integralmente la obligación que les asiste y se valen de leyes magnánimas como moscas venenosas en el pan sagrado, exigiendo abonos, facilidades y jubilaciones. Créame que todos pagarán muy caro la displicencia. Parece aún distante el tiempo en que las instituciones sociales puedan determinar la calidad del servicio de los hombres, porque para el plano espiritual superior no se especificará tenor de trabajo, sin la consideración de los valores morales empleados. No, me parece muy interesante eso, ¿no? Que sea, una cosa no está desplegada del otro, que sea, uno tiene que andar junto, ¿no? Entonces, a veces, una vez escuché, dije, Se te fue el sonido. ya, yo cuando empecé la doctrina espírita, principio del año 2000, me acuerdo que una señora, un centro espírita, dijo que no, que era imposible ser espírita o actuar bien en el día a día del trabajo porque no se permitía. Y yo le dije que no, y le dije, no, tú puedes ser una buena persona en tu trabajo, en tu casa, en la calle, ¿cómo es eso? Y un poco que me anduvo retando, ¿me entiendes? O sea, no, que no era posible. Entonces, que sea, ¿cómo tú puedes ser espírita en la casa espírita y no eres espírita en el trabajo? Ujú. Que sea, o que sea tus valores morales están contigo. Ujú. Entonces, tú tienes que actuar de esa forma en todas las partes. O sea, tienes que ser tú mismo en todas las partes. No puede ser en algunas partes eres espíritu, en otras partes no. No sé, yo realmente en la época tenía muy poca información y poco estudio y realmente fue algo que fue tan raro lo que dijo, entonces a mí me impactó bastante. Me recordó el caso de la señora que estaba en la película hablando con un ministro,
y que no le gustaba ningún trabajo, ¿no? Bueno, Sí. ¿cuántas horas bonus hora tiene usted? No, pues es que es muy difícil trabajar. Y le decía, bueno, usted ya pasó, se le ofrecieron muchas oportunidades para que usted viera dónde es útil a los demás. Y la señora decía que era muy cansado y llevaba creo que 5 o 7 años en la colonia y en ningún momento había encontrado un lugar adecuado. Pero sí quería hablar con sus hijos, quería buscar la forma de conectarse, comunicarse con ellos. Y el mentor o el guía le decía, bueno, ¿y usted qué tiene que ofrecer para pedir ese servicio a cambio? Decía que la señora que pues todavía le costaba mucho, que no se adecuaba a ningún lado, que no quería trabajar propiamente, ¿no? Que era una persona de clase alta o media alta y estuvo siempre quizás acostumbrada a que la familia le diera por ser la madre o ser la dueña de la casa. Y siempre decía que no le gustó nada absolutamente. Y esto me viene al caso y la pregunta interesante también es, no percibo que haya personas vagabundas en las colonias espirituales. No lo percibo, o sea, en las películas no se observa y pareciera que ahí ya se logró algo que acá en el mundo físico no se ha logrado. Que haya, digamos, instituciones que no nada más den recursos a los más necesitados, sino que se les atienda en su dignidad completa. Tampoco se percibe en ese plano, en ese mundo al menos, personas que estén en la calle drogándose o alcoholizándose. En las películas no se observa eso. Y esto significa que la colonia espiritual, pese a que no es un lugar muy elevado, porque todavía tiene mucho que avanzar, lo cierto es que sería un mundo ideal para el planeta Tierra actualmente, ¿no? Ese sería mi comentario. Sí, sería prácticamente un paraíso, ¿no? Sí. Muy bueno. Víctor. Sí. Estas palabras despertaban en mí concepciones nuevas. Percibiendo mi sed de instrucción, la interlocutora continuó: la verdadera ganancia del ser es de naturaleza espiritual y el bonus hora en nuestra organización se modifica en su valor sustancial según la naturaleza de nuestros servicios. En el Ministerio de Regeneración tenemos el bonus hora regeneración, en el Ministerio de Esclarecimiento el bonus hora esclarecimiento, y así respectivamente. Si examinando el provecho espiritual es razonable que la documentación de trabajo revele la esencia del servicio. Las adquisiciones fundamentales están constituidas de experiencia, educación, enriquecimiento de bendiciones divinas y extensión de posibilidades. En ese prisma, los factores asiduidad y dedicación representan aquí casi la totalidad. En general, en nuestra ciudad de transición, la mayoría se prepara con vistas a la necesidad de regreso a los círculos carnales. Examinando ese principio, es natural que el hombre que empleó 5.000 horas en servicios regeneradores haya efectuado un esfuerzo sublime en beneficio de sí mismo. El que empleó 6.000 horas de actividad en el Ministerio de Esclarecimiento se sentirá más sabio. Podremos gastar los bonos hora conquistados. Entre tanto, es más valioso aún el registro individual del cómputo del tiempo de servicio útil, que nos confiere derecho a preciosos títulos. David. Cuando considero cuán breve es la vida, me impresiona dolorosamente la incesante preocupación de que es objeto en vosotros el bienestar material, mientras que atribuís tan poca importancia a vuestro perfeccionamiento moral, al que consagráis poco o ningún tiempo, y que debe importaros para la eternidad. Podría decirse, al considerar la actividad que desplegáis, que se trata de una cuestión del más elevado interés para la humanidad, mientras que en la mayoría de los casos solo se trata de que os ponéis en condiciones de satisfacer necesidades exageradas o la vanidad, o de que os entregáis a excesos. ¿Cuántas aflicciones
inquietudes y tormentos se imponen cada uno. ¿Cuántas noches de insomnio para incrementar una fortuna que muchas veces es más que suficiente? Para colmo de la ceguera, no es raro encontrar personas esclavizadas a penosos trabajos por el apego descontrolado a las riquezas y a los goces que proporciona, que se vanaglorian de una existencia a la cual denominan de sacrificios y méritos, como si trabajasen para los otros y no para ellos mismos. Insensatos. ¿Acaso creéis realmente que os serán tomados en cuenta los cuidados y los esfuerzos que invertís impulsados por el egoísmo, la ambición o el orgullo, mientras que descuidáis vuestro porvenir, así como los deberes que la solidaridad fraterna impone a todos los que gozan de las ventajas de la vida social? Apenas habéis pensado en vuestro cuerpo y en su bienestar. Aquí realmente es bien profundo, ¿no? O sea, a veces uno dice, bueno, la persona no está lista, tal, pero no sé, foco total en la profesión y todo lo demás. Porque a veces dicen, no, la persona está en un momento de realmente trabajar o de esto, de lo otro, pero aquí dice que a veces va a querer muchas cosas, pero al final no le va a contar tanto después cuando llegue al mundo espiritual. Eso yo creo que un poco lo que entiendo, ¿no? Y la ganancia de naturaleza espiritual, que sea, es un problema espiritual, no es un problema de que, no, es que necesito realmente ganar para poder vivir materialmente, ¿no? Que sea, es realmente la ganancia es un problema espiritual. Está muy materializado todavía el espíritu. Quizás no vemos la parte esta del equilibrio, ¿no? De que Sí, como desde pequeños somos educados en las escuelas, nos educan para producir, para generar, para entrar en un círculo materialista de lucro, de venta, de generar recursos. O sea, realmente las escuelas, pocas escuelas enfocan el principio de los valores morales, de la ética y del servicio al prójimo. De hecho, la mayoría lo que buscan es cobrar las carreras, sacar a los estudiantes como profesionales para que se conviertan en vendedores del conocimiento, ¿no? Explotadores de sus semejantes. Pues quizás una reflexión muy buena de buscar el equilibrio y de empezar a cultivar los tesoros del cielo aquí en la tierra, ¿no? No nada más los tesoros materiales. Muy bien. muy bien, David. Noemí, ¿Será que logras hablar, Luismi? Tienes que ver el micrófono, no veo, Noemí. Tienes que abrir el micrófono, Noemí, o está abierto. tu micrófono no se escucha. Qué pena, Noemí. Bueno, vamos a seguir aquí. Ok, bueno, Víctor. continúo. Semejantes instrucciones me interesaban profundamente. ¿Podremos gastar nuestros bonus ahora a favor de los amigos? Indagué curioso. Perfectamente, dijo ella. Podremos repartir las bendiciones de nuestro esfuerzo con quienes deseemos. Ello constituye un derecho inalienable del trabajador fiel. Se cuentan por millares las personas favorecidas en nuestro hogar por el empleo de la amistad y del estímulo fraternal. A esta altura, la madre de Licias sonrió y observó: cuanto mayor sea el cómputo de nuestro tiempo, mayores intercesiones podemos hacer. Comprendemos aquí que nada existe sin precio y que para recibir es indispensable dar alguna cosa. Por ello, pedir es un hecho muy significativo en la existencia de cada uno. Solamente podrán rogar providencias y disponer obsequios los portadores de títulos adecuados. ¿Comprendió? Y el problema de la herencia, inquirí de repente.
Aquí no tenemos mayores complicaciones, respondió la señora Laura sonriendo. Veamos, por ejemplo, mi caso. Se aproxima el día de mi regreso a los planos de la Tierra. Tengo conmigo 3,000 bonus hora auxilio en mi cuadro de economía personal. No puedo legarlos a mi hija, que está por llegar, porque esos valores serán revertidos al patrimonio común, permaneciendo mi familia solamente con derecho a la herencia del hogar, en tanto mi ficha de servicio me autoriza a interceder por ella y prepararle aquí trabajo y concurso amigo, asegurándome igualmente el valioso auxilio de las organizaciones de nuestra colonia espiritual durante mi permanencia en los círculos carnales. Al considerar ese cómputo, dejo de referirme al lucro maravilloso que adquirí en el capítulo de la experiencia durante los años de cooperación en el Ministerio de Auxilio. Vuelvo a la tierra vestida de valores más altos y demostrando cualidades más nobles de preparación al éxito deseado. Creo O sea que no se bien, puede, los bonos solo ganados, pues le sirven a la señora Laura, pero ya no a su hija, que ella tiene que ganarse los suyos, entendí. sí, exacto, eso. Y dice, pero que de cualquier forma, eso lo que ella ganó va para patrimonio común, pero ella tiene la experiencia. Ella vuelve con valores propios y con cualidades más nobles para alcanzar ser completista en el final de la otra encarnación que la va a hacer, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, la experiencia es una forma de estimular que la gente se mejore, el espíritu, y cuando vuelva ya a una nueva encarnación esté mejor, ¿no? Esa es la idea. El hombre puede transmitir perfectamente al morir aquello de que ha gozado durante la vida, porque el efecto de ese derecho está siempre subordinado a la voluntad de Dios, que puede, cuando lo desee, impedir que los descendientes hagan usufructo de esos bienes. No es otro el motivo por el cual se arruinan fortunas que parecen sólidamente constituidas. La voluntad del hombre para conservar en las manos de sus descendientes la riqueza que posee es, pues, impotente, aunque eso no lo priva del derecho de transmitir el préstamo que ha recibido, puesto que Dios se lo quitará cuando lo considere conveniente. San Luis, París, 1860. Tienen siquiera lo necesario. Yo creo que se tienen siquiera necesario de otra diapositiva que doy, Sí, se pero quedó. lo que será conveniente, exacto, esto sí, se paga. Y el otro. Ya sea que la riqueza provenga de vuestra familia o que la hayáis ganado con vuestro trabajo, hay algo que jamás debéis olvidar, que todo viene de Dios y todo retorna a Dios. Nada os pertenece en la tierra, ni siquiera vuestro propio cuerpo, pues la muerte os despoja de él, como también de todos los bienes materiales. Vosotros sois depositarios y no propietarios, no os engañéis. Dios os hizo un préstamo, debéis devolvérselo. Qué profundo, ¿verdad? Esto, la verdad. Sí, pensar que realmente venimos sin nada, que de hecho el espíritu, aunque aparentase ser nuestros o somos espíritu, realmente somos una propiedad de Dios con cierta independencia para decidir, y que al encarnar pues no traemos más que esa esencia que nos da la vida, ¿no? Que es de Dios propiamente, y que el cuerpo y las células y todo lo que nos da, incluyendo la ropa, la familia, los padres, pues todo es temporal, todo es prestado, todo es para que lo administremos y lo hagamos producir para bien, ¿no? Para generar más bien. Y luego lo Sí. Como- tenemos que regresar todo y a ver qué ganancia damos, ¿no? Sí, ganancia al semejante, al prójimo, a uno mismo. En el fondo, exactamente eso lo que todo, ¿no? Que es el bonus hora, es para estimular a la gente, a los espíritus que, que vayan viendo cosas nuevas y que puedan ascender, ¿no? Espiritualmente.
Entonces se les da esa cosa. También no, de alguna forma la persona no, por ejemplo, el capítulo que David comentó es de cuando es hablando con Clarencio, ¿no? No hay humillación, que sea, no la llaman de floja, todo lo demás, solo le dan una forma directa de que realmente ella necesita aportar más para poder también tener sus beneficios, ¿no? Y de alguna forma, le pide que vaya a pensar, ¿no? Que sea, que vuelva un rodillo, o que piense sobre cómo está actuando dentro de la colonia. Yo creo que bastante bien. Y ahora llegamos al final. Iba a prorrumpir en exclamaciones de admiración referentes al simple proceso de ganar, aprovechar, cooperar y servir, confrontando aquellas soluciones con los principios imperantes en el planeta. Pero un dulce murmullo se aproximó a la casa. Antes de que pudiese emitir observación alguna, la señora Laura dijo satisfecha: «Nuestros amigos están de vuelta», y se levantó para atenderlos. Muy bien. Aquí lo dejé libre, los pasajes evangélicos que nos viene con este capítulo es, yo creo que amor al prójimo, yo creo que también es mi padre trabaja, yo también trabajo. Cuando Jesús le venían a preguntar sobre el estar trabajando el sábado, que era algo prohibido entre los judíos también, ¿no? Que ya presentamos eso. Entonces, de algunas cosas, varios evangelios también. O amarse a sí mismo también, yo creo que otro interesante que podríamos completar. Y la próxima semana vamos a tener saber oír, que sería nuestro próximo capítulo. Qué pena, Noemí, no has podido hablar. Qué pena. Te quedaste ahí solo escuchando. Estás como aprender a tener paciencia. Pero no escucha, eso es lo que es importante. Tienes que llamar a alguien para que te ayude con tu computadora. Pero bueno, yo creo que es esto. David, ¿quieres terminar haciendo una oración para que podamos ahí Claro. despedirnos? Sí, gracias a la espiritualidad mayor por la oportunidad de estar aquí reunidos en la materia física. Agradecemos la presencia de los espíritus benevolentes que han venido a asistirnos para que esta instrucción se pueda realizar, se haya realizado el día de hoy. Y damos las gracias a la espiritualidad mayor por la oportunidad que nos dan de compartir esta enseñanza para todos aquellos encarnados y desencarnados que tengan oídos para escuchar y ojos para ver, y que tengan el entendimiento que les permita abrir el corazón y la mente al mensaje del Divino Maestro. Que nos den la oportunidad de practicar estas enseñanzas para transformar nuestra vida. Que así sea. Gracias. Que así Así sea. sea, gracias a Dios. Muchas gracias. Nos vemos entonces en la próxima. Muy bueno. Gracias, amigos, que tengan Den un like ahí en el canal. una linda semana. Todos. Difundamos, vamos a hacerlo. Gracias.